Hola chicos, buenos días. En el día de hoy vamos a ver lo que es el PAE, que es el proceso de atención de enfermería. Vamos a este tema que es bastante esencial en lo que es la carrera. Recuerda que cualquier duda me pueden consultar por WhatsApp o mediante Campus, no hay ningún problema. Bien, y para esto, sí, vamos a empezar con lo más importante. ¿Qué es el PAE? ¿Sí? ¿Qué es este proceso de atención de enfermería que vamos a ver mucho durante la carrera y cuando nos recibamos también? Y consiste en una secuencia ordenada de pasos de los que se valen los enfermeros para resolver los problemas de salud de las personas, cuyo objetivo consiste en proporcionar cuidados de calidad, ¿sí? Que ayuden al paciente a lograr y conservar un bienestar de alto nivel. Por medio de este PAE, ¿sí? El enfermero valora, diagnostica, planifica, aplica y supervisa la asistencia que le proporciona al paciente, ¿sí? El proceso de atención de enfermería, este PAE, es la denominación que se le ha dado a la propia práctica de enfermería. Constituye un instrumento de desarrollo de nuestra propia área de competencia y además permite comunicarnos con la comunidad científica respecto a nuestras perspectivas y experiencias, ¿sí? Bien, pero nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo del PAE, ¿sí? Del proceso de atención de enfermería? Y el principal objetivo del PAE es constituir una estructura que permita cubrir individualizando las necesidades del paciente, la familia y la comunidad, ¿sí? Constituye el instrumento lógico y sistemático del que se vale la enfermería para planificar los cuidados de calidad, ¿sí? Además, permite identificar las necesidades reales y potenciales de riesgo del paciente, la familia y en el ambiente donde se encuentra, ¿sí? Permite establecer planes de cuidados individuales, actúa para resolver problemas, mantener la salud, prevenir la enfermedad, promover la recuperación y el restablecimiento de un estado de funcionamiento óptimo, ¿sí? En presencia de enfermedades terminales, ayuda al buen morir. Sí que esto es muy importante en pacientes paliativos. Bien, vamos a hablar de las características de este PAET, ¿sí? Porque cómo tiene que ser este proceso de atención de enfermería, ¿sí? Y la primera, una de las más importantes, que se halla dentro del ámbito legal de enfermería. Nosotros poseemos una ley que nos ampara a hacer lo que es este proceso de atención de enfermería. Está basado en el conocimiento, ya que nos va a exigir a nosotros como enfermeros, ¿sí? La aplicación de conocimiento científico para el cuidado del paciente. Es planificado porque tiene unos pasos que componen el PAE y son organizados y sistemáticos para cada caso conduce al siguiente de acuerdo en un orden. ¿Sí? Está centrado en la persona, ¿sí? En el paciente. Cada persona es única y singular, por lo que el PAE va a exigir una evaluación integral sobre el estado de la salud del paciente. Está dirigido a la consecución de objetivos, ¿sí? Es importante que tanto el paciente, ¿sí? Como el enfermero entiendan el resultado final que se espera obtener de este PAE. ¿Sí? Está jerarquizado por prioridades, ¿sí? Algunos problemas requieren ser solucionados antes que otros, así los que ponen en peligro la conservación de la vida requieren una atención inmediata, ¿sí? Y además es dinámico, ¿sí? El estado de salud de cualquier paciente está sujeto a constantes cambios, ¿sí? Todo problema es- está por lo general vinculado con otro y los cambios de uno inciden en el otro. La nueva formación puede ingresar al proceso en cualquier momento e influir en la salud del paciente, al igual que el tipo de asistencia que requiera. El enfermero, para hacer lo que es este PAE, ¿sí? Tiene que tener unos requisitos previos para realizarlo, ¿sí? Tiene que tener convicciones que constituyen un conjunto de ideas y creencias, ¿sí? Que el enfermero piense y cree sobre la enfermería, la salud del paciente como persona, ¿sí? Y como consumidor de los cuidados sanitarios, así como en interacción con otros factores, ¿sí? Después necesita un pensamiento científico relacionado con las clínicas médicas, como las de comportamiento, anatomía, fisiología, física, química, nutrición, microbiología, sociología, psicología, ¿sí? Que ahora en este momento están empezando a ver y quizás algunas materias no entienden por qué las están viendo, pero van a ver que cuando terminen, ¿sí? La carrera, todas las materias se entrelazan y forman un conjunto, ¿sí? Después necesita habilidades técnicas en el uso de instrumental, como estetoscopio, para tomar los signos vitales, ¿sí? El manejo del electrocardiograma, ¿sí? Las manobrias básicas, ¿sí? Todo lo que sería higiene y confort, ¿sí?
todo lo que nosotros realizamos como enfermeros, ¿sí? Después necesitamos los conocimientos éticos y legales, ¿sí? Normas y principios de comportamiento serían, ¿sí? Y también tienen que saber las leyes que regulan el ejercicio de nuestra profesión. Si ustedes tienen unas leyes y no pueden salirse de esas, y al mismo tiempo tienen que tener un criterio ético, ¿sí? De cómo actuar con el paciente y lo que realmente tienen que hacer, aunque les parezca que no sea de esa manera, ¿sí? Ustedes recuerden que ustedes no pueden decidir sobre la vida de los pacientes, ¿sí? Después van a tener que tener lo que sería actitud de pensamiento y crítico, ¿sí? Reflexionar sobre aquello que acontece a nuestro alrededor, ¿sí? Y tomar una posición determinada, ¿sí? Es una actitud activa y participativa ante la realidad y el entorno de este paciente. ¿Sí? Después van a tener que tener una identificación, ¿sí? De necesidades y problemas, así que se requiere de profesional, de nosotros, ¿sí? Tienen que aprender a distinguir lo que es normal de lo que no es normal en un paciente, ¿sí? Si una necesidad es un requisito indispensable para el bienestar de la persona, ¿sí? Y un problema, en otras palabras, sería una necesidad insatisfecha, ¿sí? Y son tratamientos que tenemos que superar, ¿sí? Y por último tenemos las habilidades interpersonales, ¿sí? Que es la relación con las otras personas. Ustedes, ¿sí? Como personal de enfermería, como profesionales de la salud, sí son muy importantes a lo largo de todo el proceso de la atención del paciente. Somos las personas que más estamos con el paciente, estamos las 24 horas, ¿sí? Y son muy importantes estas habilidades personales, ¿sí? Las relaciones interpersonales permiten conocer, ¿sí? El pensamiento de lo que es el paciente y su familia, ¿sí? Y pueden identificar los puntos que se requieren para la atención inmediata, ¿sí? Ustedes van a conocer a la familia, tienen que saber tratar lo que es al paciente y su conjunto. Otra cosa que también el enfermero tiene que tener un enfoque es la habilidad transcultural, ¿sí? Es el que otorga importancia a las creencias y costumbres culturales referentes a la salud y su relación con la enfermedad. Esto lo van a ver en segundo año en Fundamentos Socioculturales de la Enfermería, pero es muy importante respetar las creencias de cada paciente y su familia, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que son las etapas del PAE, ¿sí? Son cinco, ¿sí? La primera es la valoración, la segunda es el diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación, ¿sí? Para hacer estas etapas del PAE, también para hacer todo lo que sería el proceso de atención de enfermería, vamos a tener que tener conocimientos científicos, ¿sí? Yo sé que están en el primer cuatrimestre y que cuesta bastante, pero van a ver que al paso del tiempo, ¿sí? Al paso de que pasen los cuatrimestres, mientras más conocimiento adquieren, más van a poder hacer lo que son estos PAEs, ¿sí? Nosotros no podemos exigir en el primer cuatrimestre que hagan un PAE completo, súper especializado de leucemia mieloide aguda cuando no han visto leucemia, ¿sí? Lo bueno de este SPA es que cuando ustedes hacen por método de investigación, sí, cuando son alumnos, es que van a aprender y adquirir muchos más conocimientos. Vamos a ver cada etapa, quédense tranquilos, ¿sí? Que lo van a entender. Bien, vamos a hablar de lo que significa la valoración, ¿sí? Que es el proceso organizado, deliberado y sistemático de recopilación y ordenamiento de datos sobre el estado de salud del paciente, ¿sí? El objetivo de esta etapa, ¿sí? Es reunir información acerca del paciente que solicita esta atención, ¿sí? Identificar los problemas de salud presentes, pasado y analizar los futuros, ¿sí? Problemas que pueda llegar a tener. ¿Sí? La valoración de este paciente tiene gran importancia para conocer su respuesta a procesos vitales y problemas de salud reales y potenciales, ¿sí? Que puedan ser tratados por los enfermeros. Sus actividades se centran en la recolección de información sobre la persona, la familia y el entorno donde vive, ¿sí? Con el fin de averiguar las necesidades, problemas, preocupaciones y respuestas humanas del paciente. Bien, los criterios de valoración tienen que seguir un orden, ¿sí? Para poder basarse a hacer lo que es el PAE, ¿sí? Y el primero que tenemos es el criterio de valoración cefalocaudal, ¿sí? Que es de la cabeza hacia los pies.
¿sí? Un orden de valoración de los diferentes órganos del cuerpo, comenzando con el aspecto general, ¿sí? De lo que sería la cabeza del paciente, ¿sí? Hasta las extremidades, dejando para el final la espalda de forma sistemática. Es el criterio utilizado para la exploración física, ¿sí? Después tenemos el criterio de la evaluación por sistemas de aparatos corporales, ¿sí? Que se valora el aspecto general, los signos vitales, el peso, la talla, y cada sistema y aparato de forma independiente, comenzando por las zonas más afectadas, ¿sí? Después tenemos lo que sería el criterio de los patrones funcionales, que constituyen una configuración de comportamiento más o menos comunes de todas las personas, ¿sí? Que contribuyen a la salud, ¿sí? Su calidad de vida, donde vive, el logro de su potencial humano, ¿sí? Y que se dan de manera secuencial a lo largo del tiempo, ¿sí? La utilización de estos patrones funcionales permite una valoración enfermera sistemática y predeterminada, con la que se obtiene una importante calidad de datos relevantes para lo que es el paciente, ¿sí? Los datos físicos, psíquicos, sociales del entorno, ¿sí? De una manera más ordenada. Bien, vamos a seguir con la recolección de datos para hacer lo que es esta valoración, ¿sí? La información puede ser reunida de diversas maneras, siendo un componente necesario para brindar cuidados individualizados y adecuados del paciente, así como también los pasos restantes del PAE dependerán de los datos reunidos. Además, estos datos tienen que ser completos, precisos y más que nada pertinentes, ¿sí? La recolección de datos se centra en la identificación en el paciente de atención en el estado de salud presente y pasado, en los patrones de afrontamientos presentes y las capacidades y limitaciones que posee este paciente, el estado funcional sí, presente y también del pasado, la respuesta de los tratamientos que ha tenido este paciente, ¿sí? Y los riesgos de problemas potenciales que son muy importantes. Bien, dentro de la recolección de datos tenemos los datos objetivos, ¿sí? Que consiste en la información perceptible para los sentidos, ¿sí? Para diversas personas. Un signo vital es un dato objetivo, ¿sí? Acerca del paciente. Si el paciente, si el paciente tiene fiebre, si tiene taquicardia, si tiene bradicardia, ¿sí? Si se rehúsa a comer, si su piel se siente caliente al tacto. Además pueden ser medidos por diversas escalas y instrumentos, ¿sí? Como lo que es el termómetro, el tensiómetro, ¿sí? Se puede medir el peso, la talla, si los datos de laboratorio, ¿sí? Y lo que sería también la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la tensión arterial, ¿sí? Esos serían los datos objetivos. Bien, después tenemos los datos subjetivos, ¿sí? Que son la información que únicamente percibe el paciente, ¿sí? Es un síntoma, ¿sí? Son los sentimientos del paciente, si se siente nervioso, cansado, si tiene dolor abdominal, si tiene cefaleas, náuseas, escalofríos, ¿sí? Esos serían los datos subjetivos, lo que siente el paciente. Después tenemos los datos históricos y de antecedentes, ¿sí? Que consisten en aquellos hechos que han ocurrido anteriormente, ¿sí? Y comprenden si ha sido, si ha sido hospitalizado, si ha tenido alguna cirugía, si ha tenido enfermedades previas o crónicas, ¿sí? También tienen pautas de comportamiento en la vida cotidiana del paciente, como es la alimentación, el ejercicio físico, la eliminación, el sueño, el trabajo. ¿Sí? Y después tenemos los datos actuales, que son los datos que evidencian el problema de la salud de este paciente, ¿sí? En este momento, las fortalezas, las debilidades, las respuestas humanas, los factores de riesgo que se encuentran presentes en el momento, sí que estamos haciendo esta evaluación. ¿Y qué métodos vamos a utilizar para lo que es la recolección de datos? Vamos a utilizar tres métodos y estos tres métodos los vamos a utilizar en cada paciente, en cada instante, todos los días de nuestra carrera, ¿sí? Que son la entrevista clínica, la observación y la exploración física. ¿Sí? Tenemos la entrevista clínica, que existe en una conversación con un propósito por lo general cara a cara con el paciente, si es la que participa, uno participa en enfermero como entrevistador, ¿sí? ¿Y qué hace uno? Busca información, ¿sí? ¿Qué hacemos? Esta entrevista clínica que nosotros la hacemos al paciente tiene que tener un principio, ¿sí? Que está pensada en la creación de un ambiente agradable, ¿sí? Con el fin de lograr una relación interpersonal enfermero-paciente, si no podemos entrar a lo que sería en la habitación del paciente a los gritos y ser súper agresivos y preguntarle, porque no vamos a conseguir la colaboración de este paciente. Tenemos que ser agradables, ¿sí? Después del principio de esta iniciación, ¿sí? De lo que sería nuestra entrevista clínica, si tenemos que tener un cuerpo, así que sería
cuya finalidad es obtener el mayor número de datos a través de la conversación, ¿sí? Nosotros vamos a entablar una conversación y vamos a ir sacando estos datos de a poco, ¿sí? No tenemos que hacer que sea que sea un interrogatorio, ¿sí? Porque el paciente se va a sentir muy incómodo y tiene que tener un cierre, ¿sí? Que es la fase final de la entrevista, ¿sí? No se deben incorporar los datos nuevos, siendo importante resumir, uno resume los datos más importantes de esta charla que tiene con el paciente, que sería esta entrevista clínica, ¿sí? Que tenemos que ejercer una empatía, ¿sí? Siempre el enfermero tiene que ejercer esta empatía con cualquier paciente. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Ustedes piensen que siempre el paciente que van a atender puede ser un familiar de ustedes y ustedes tienen que pensar cómo les gustaría que traten a sus familiares, ¿sí? Tiene que haber una calidez, ¿sí? Tiene que haber una proximidad afectiva entre lo que somos los enfermeros y el paciente, ¿sí? Eso hace que la entrevista clínica sea mucho más importante y siempre con respeto, ¿sí? Que es muy importante. Si no, no exceder, no faltarle respeto al paciente, ¿sí? Y ser auténticos, ¿sí? No ser fingidos porque el paciente se da cuenta de esto, ¿sí? Mediante la entrevista clínica uno también puede ver la observación y la exploración física. ¿Sí? Uno ve los comportamientos. Hay comportamientos que, aunque no sean por palabras, hay comportamientos que no son verbales, que uno empieza a notar en el paciente, que eso también nos da un montón de información, ¿sí? Y además la exploración física. La exploración física siempre se puede realizar para no incomodar al paciente cuando uno le toma los signos vitales, cuando hace higiene y confort, ¿sí? Ustedes pueden hacer lo que es la toma de signos vitales y empezar la entrevista clínica, preguntarle, bueno, siempre que recuerden que cuando entran a lo que es la habitación del paciente, saludar, ¿sí? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, presentarse, sí, mi nombre es Gabriela Contreras, soy enfermera, voy a tomarle los signos vitales, tienen que decir qué van a hacerle al paciente, ¿sí? Recuerden que es un ser humano que tiene sentimientos y él quiere saber lo que hacen sobre su cuerpo, ¿sí? Entonces uno le puede preguntar cómo se siente, si cómo amaneció, si almorzó, si durmió bien, si no saben el nombre, preguntarle el nombre, si es casado, si tiene hijos, si no tiene hijos, ¿sí? Y eso les va a dar una sensación de apego, porque ustedes piensen que el paciente está 24 horas en una cama, sentado, sin, a veces o viendo una televisión si es que tiene, y si no, está todo el tiempo solo, ¿sí? Una charla puede elevar el ánimo de este paciente y además a ustedes les sirve mucho para lo que es sacar este tipo de información, ¿sí? Pueden preguntarle cómo lo pueden ayudar, si necesita algo, ¿sí? Es muy importante que ustedes puedan colaborar, ¿sí? Recuerden para hacer lo que es esta valoración física, sí, que es muy importante tanto desde este momento para todo lo que es la carrera, es saber los signos vitales perfectamente, ¿sí? Yo ahora les voy a adjuntar también unos videos que hizo el rector Pablo Padura, excelentes de los signos vitales, igual yo sé que ya los han visto, para siempre tener que refrescarlos. Recuerden que tienen que leerlos todos los días, ¿sí? Aunque ustedes crean que lo sepan, muchas veces se olvidan, pero es muy importante y esencial que sepan los signos vitales, porque es lo primero que van a hacer cada día cuando arrancan su día en el hospital o en la clínica, ¿sí? Y dependen de esos signos vitales ver la salud de su paciente, ¿sí? No pueden inventar los signos vitales, los tienen que saber. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Con este video, que es la parte uno de lo que es proceso de atención de enfermería. No se emocionen, porque falta muchísimo más, ¿sí? Pero lo dejamos hasta esta altura para que no se haga tan largo el video y no se les trabe tanto en YouTube como lo que sería cuando lo descargan, ¿sí? Así que recuerden que cualquier consulta, cualquier duda, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir en Campus, me pueden mandar un mail. No hay ningún problema, sus dudas y consultas a mí no me molestan en lo absoluto y lo saben que me pueden hablar en cualquier momento.